Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y la hora en la que nos estén viendo. Hoy damos comienzo al programa Factos, en el que vamos a problematizar y tratar las 20 verdades peronistas. Me presento, mi nombre es Victoria, soy estudiante de Ciencia Política y peronista por sobre todas las cosas. Y bueno, se van a presentar mis compañeros que me acompañan en el día de hoy. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como le gusta decir a Vicky. Yo soy Pablo Lotorto y vamos a estar participando acá y yo soy abogado. Bueno, yo soy Agustín, también abogado, y bueno, intentaremos de cada uno contribuir a enriquecer un poquito el espacio, el debate, la discusión y ver a dónde podemos llegar, ¿no? El programa va a consistir de hacer por cada programa, vamos a trabajar una verdad. Una verdad. Con lo cual, la idea es problematizar, llegar a los 20 debatir, programas. Llegar a los 20 programas, ese va a ser el desafío principal. Conceptualizar, hablar un poco de historia, de política, de religión, de conceptos y nada, tratar de generar y de mover un poco el pensamiento. Así que, en primer lugar, una de las primeras preguntas que nos tenemos que empezar a hacer, o que nos hicimos la primera vez que empezamos a pensar esto, tenía que ver con que estamos hablando de 20 verdades peronistas. Y ahí ya tenemos dos conceptos automáticamente. Después de la cantidad, y directamente ya tenemos dos conceptos: verdades y peronistas, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Y el tema de la primera pregunta que nos surgió es si existe una verdad. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué le pone Perón 20 verdades? ¿Por qué no 20 máximas? El abordaje del concepto de la verdad, puesto en tela de juicio, puesto en cuestionamiento, porque para mucha gente la verdad como tal no existe, sino que, la verdad no es algo a descubrir, sino que forma parte de un proceso colectivo de construcción de una idea a la cual adhiera la mayoría de las personas o todas las personas, y eso arroja una noción de verdad. Es decir, las cosas son verdades porque así lo son y hay que descubrirlas y encontrarlas, o podemos construirlas entre todos a partir de acuerdos, transacciones y decir, bueno, esto es verdad. Podríamos decir que hay una primera impresión de subjetivismo, objetivismo. O sea, ¿hay algo de decir, es objetiva o depende del análisis del sujeto? Y creo que, sin dudas, y más en los tiempos que corren, lo que estamos viendo es que no voy a coincidir con Agustín en la definición de verdad cuando hace referencia a cuántas personas, muchas o algunas, que adhieren a determinada, si se quiere, noción de la realidad, sino que creo que el momento que estamos viviendo nos demuestra que más allá de menos adhesión a una determinada noción, el momento de posverdad que estamos atravesando nos presenta una variedad y un sinfín de alternativas y de cuestionamientos permanentes a algunas, si se quiere, problemáticas que creíamos tener resueltas. Entonces, no creo que pase por la cantidad de personas, sino justamente la tendencia de poner en cuestionamiento lo que ya estaba dado, si se quiere. Hay una frase famosa, podríamos decir, yo no recuerdo de quién es, pero dice: no hay hechos sino interpretaciones. Y esa es como la cuna del subjetivismo, relativismo, en realidad. El relativismo, claro. O sea, como que, sí, ni hablar. Bueno, pero es algo a lo cual la filosofía se ha puesto a discutir, ¿no? Volvemos a algún ejemplo medio remanido, pero que en alguna oportunidad sirvió como para graficarlo. Si lo que hay son interpretaciones y no hay hechos, lo que está dando es una respuesta, por ejemplo, a la pregunta de si cae un árbol en un bosque donde no hay nadie escuchando, viendo, hace ruido o no. Si depende de la interpretación o de la percepción sensorial de las personas, la realidad del acaecimiento de un hecho o no, entonces estamos claramente suscribiendo a una línea relativista. Yo pienso que el árbol cae y hace ruido, pero bueno, y pienso que después, el árbol cae y hace ruido es un ejemplo muy, muy vulgar, pero después eso se traduce al conocimiento en general, y creo que la inteligencia de las personas no se mide por la capacidad de construir verdades,
que muchas veces es puesta en función de eso, sino que la inteligencia de las personas se mide en la capacidad de conocer las verdades existentes. Ahí suscribo a la idea de San Agustín, lo que denominaba la adequatio rei et intellecto, es decir, mi intelecto se adecua al mayor o menor conocimiento de la realidad, pero no al revés. Para mí hay una verdad. Para mí hay una verdad a la cual aspirar y la cual descubrir. Lo que no significa, después viene la otra parte. ¿Quién se arroga ser el dueño de esa verdad? Y ahí está la estrategia de la manipulación, quizá. La posibilidad de la manipulación. Perón usa acá, bueno, claramente verdades, es decir, le da un carácter objetivo, pero además también tiene una frase muy famosa que define la verdad, porque dice, la única verdad es la realidad. Con lo cual, o sea, es concreto, digamos, no es a interpretación, precisamente, no está vinculado, digamos, a lo que piense o no, o deje de pensar el ser humano. Con lo cual, ya creo que podríamos tener... Sí, y explica en gran medida justamente el nombre de 20 verdades peronistas, o sea, las considera verdades y además las considera fundamentales, o sea, de alguna manera sintetizan gran parte de la producción intelectual del general y en la mayoría de sus obras, ¿no?, remarca la importancia de acudir a de buscar esa verdad. Y de que la búsqueda de esa verdad sea colectiva, para que en algún momento llegue a ser universal. No podemos ser individuos buscando verdades, porque vamos a llegar todas a una verdad distinta, que no nos va a conducir a lo que al general realmente le interesaba, que era la construcción de una comunidad organizada. Entonces, para esa construcción, que era, si se quiere, el hito final y el paso superador, que era una comunidad organizada, la búsqueda de la verdad debía ser colectiva. Y estas 20 verdades que vamos a tratar en el programa, de alguna manera, son pautas claves para adentrarnos, si se quiere, en este proceso de construcción que es sumamente enriquecedor. Vos bien lo decías, son síntesis de alguna manera, son pequeños resúmenes de lo que es una vasta obra doctrinaria. Y bueno, y acá tenemos también algo importante, porque estamos hablando de doctrina, o sea, ¿qué significa para Perón la doctrina? O sea, es la fundamentación, o sea, la clave de haber sido a lo mejor uno de los políticos, o el político más importante de la República Argentina, uno de los políticos más importantes del siglo XX, que pensó una doctrina, o sea, pensó un corpus teórico para aplicarlo en la realidad política. Sí, algo inédito en la política argentina y realmente material de exportación. Son pocos los movimientos políticos que están sustentados en una doctrina. Bueno, lo trata también incluso Perón en alguna de las verdades, ¿no? Cuando refiere que la conducción política o algo así refiere sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Es importantísimo, yo creo que es importantísimo tratar de descubrir para qué hacemos, a qué aspiramos, hacia dónde van cada uno de los actos que hacemos, porque si no, sí terminan siendo un cúmulo de gestos, actuaciones, incluso posiciones impostadas. Cuando uno pierde el sentido, pierde el rumbo, y bueno, termina cayendo en errores y empieza a aparentar ser algo que en definitiva no termina siendo porque carece de sustancia. Y eso es lo importante de poder haber generado una doctrina. Y creo que también hacia ese lugar vamos con esta idea de decir, bueno, démosle más contenido a esto, porque es importante. Y porque si no lo ponemos a estudiar, y también creo que tiene un poco el objeto, o es lo que yo me trazo como objetivo a través de este espacio, decir, expongámosle a mucha gente que piensa que el peronismo es una cosa, cuál es el contenido esencial, y que el propio fundador del partido lo ha establecido a través de una síntesis con 20 consignas claras que de alguna manera trazan ese rumbo y te marcan hacia dónde habría que ir. Sí, dice que son fácilmente comprensibles, o sea, que incluso
Pero sí, son fácilmente comprensibles, pero son muy profundas. Muy profunda. Y encumbran un montón de cuestiones que cuando uno empieza a navegar adentro de cada una de las verdades, se encuentra con un montón de referencias, guiños, pistas, que te llevan no solamente al contenido literal de la lectura de la verdad, sino, bueno, como esta vez estudiamos el derecho, el espíritu de las leyes, como decía Montesquieu. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo dice en este momento? Y hacia dónde apunta, a dónde mira, qué piensa del país para adelante. Es decir, se proyecta hacia el pasado y hacia el futuro, no es solamente la interpretación literal. Exactamente. Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora durante los próximos programas, los próximos 20 programas. En algunos va a haber invitados, en otros vamos a estar nosotros, simplemente charlando acerca de las verdades. Exacto. Y bueno, si les parece, podríamos arrancar con la primera. Perdón. ¿Tenemos algo? Sí. Me quedó, no sé si estamos pensando lo mismo. Creo que sí. Porque vos pusiste 2. Dijimos 2. Ahí está. Sí. Lo otro, si querés lo introduzco. Dale. Peronistas. Son verdades, me salió medio carrión, paronistas. Son peronistas, Qué la verdad. impacto. Carnerismo, no. Son verdades peronistas, ¿no? Peronistas. Y en este mundo actual, en el mundo de la posverdad, en el mundo donde todo está mucho más globalizado, se ha horizontalizado mucho la conducción en general, las referencias de caudillos, las referencias incluso de dirigentes políticos firmes que marquen el pulso de un movimiento, que marquen un rumbo, está un poco deshilachado. Yo creo que salvo Putin en Rusia, ahora estamos viendo el presidente de Estados Unidos, rarísimo todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Pero hoy las referencias van por otro lado, están en el mundo no de las ideas, sino en el mundo de la plata. Hoy las referencias están en los grandes magnates internacionales. Elon Musk, el de Apple, el de Facebook. Está puesto en crisis, de alguna forma, esa lógica caudillesca, de conducción caudillesca. Y el movimiento lleva el nombre de su caudillo. El movimiento se llama peronismo. Sin dudas. Y la idea, además, otra de las cuestiones que me resuena cuando hablamos de cómo se ha puesto en cuestionamiento, ¿no? El nombramiento de la palabra del líder, del caudillo, está directamente vinculado con la crisis que está sufriendo la palabra doctrina. Sí. Permanentemente cuestionada, juzgada, si se quiere, mal interpretada muchas veces, ¿no? Esto de vincular la doctrina con el adoctrinamiento. Con el adoctrinamiento, con el lavado de cerebro. Con el lavado de cerebro. Bueno, por eso es, a mí, no sé si les ha pasado, pero si alguien tuvo la oportunidad de leer algún texto así de Evita, en general ella escribía mucho acerca de no contradecir. Y tú decís, che, ¿por qué no puedo contradecir al líder? Pero claro, también hay algo, si vos dudás de la fe de la doctrina, o sea, si vos dudás de que la doctrina realmente tiene cierto grado de verdad, porque si estamos hablando, o sea, si vos dudás de las verdades, ahí tenemos un problema también. Exacto. Entonces, ¿cómo no, se pero yo ahí me voy a pelear, Obvio que te va a pelear, ya lo sé. Pero ¿cómo eso genera una contradicción, podríamos decir? ¿Ya? Una primera contradicción. Si es verdad, es absoluta, o la creemos una verdad objetiva, ¿cómo va a dudar acerca de esa verdad? Claro, lo que pasa es que, por eso, el peronistas es un modificador directo que condiciona el sustantivo verdad. Son verdades peronistas, son verdades en el campo de la doctrina política sentada por un movimiento particular que es el peronismo. Sí. No son verdades reveladas. No son verdades que no puedan ser cuestionadas. De hecho, la vamos a cuestionar. De hecho, exacto. Y no nos vamos a poner colorados. Tenemos que decir, yo con esto no sé si estoy tan de acuerdo, o esto sirvió para un momento. No es el Corán, no es la Biblia, que es verdad revelada, atemporal, inspirada, infundida por Dios, para los que creen en eso. Esa verdad, los que creen en eso no la discuten, no dice, no, San Pedro esto en realidad no va más, esto que dijo no va más, sácalo, no. Es verdad revelada, eso es doctrina de fe. Claro, yo a lo mejor me interpreté mal, me expresé mal, digo. Yo lo que quise decir es que Evita dice de no cuestionar la conducción
y no cuestionar, digamos, los valores de esa doctrina, digamos, que se está imponiendo. Entonces, en ese sentido, nada, me parece por lo menos, digamos, interesante para pensar, genera ese ruido, digamos, de verlo hoy. Sí, y además lo que remarca es que haya entre las, o lo que, si se quiere, podemos interpretar de la lectura de la literatura que generó Evita, es que debe haber, si se quiere, cierta consonancia y cierta cohesión entre las ideas y los actos. Eso es lo fundamental. Es decir, yo no creo que, más allá de que haya remarcado que no hay que contradecir al líder, la aclaración no nos salvó de la contradicción. Y hoy lo que hacemos al interior del movimiento es permanentemente discutir y tratar, si se quiere, de, con muchas comillas, de amigar las contradicciones con las que nos encontramos todos los que componemos el movimiento justicialista. Entonces, si se quiere, entiendo el punto de no contradecir, porque ella además lo dice en estas palabras, no contradecir al líder. No entrar en contradicción con él, me parece fundamental y me parece además acertado. Que no significa no contradecirse entre ustedes, compañeros y patriotas de la nación. O sea, estaban dados los espacios de discusión, estaban dados los espacios de negociación, de debate, de disputa, pero sin duda siguiendo el horizonte que marcaba Perón, que era el conductor. Yo creo que incluso en términos históricos eso de alguna manera terminó pasando. O sea, cuando en la juventud peronista se discutía si lo que íbamos a hacer era una consigna, ¿no? Pero se discutía. Si íbamos a ser una patria peronista o una patria socialista, Perón a algunos les dijo, bueno, sáquense la remera de peronista. O sea, también llega un punto en donde esa contradicción, digamos... pero expresa. Lo que pasa es que eso yo creo que vos introdujiste esta novedad de Evita, que no está dentro de las verdades peronistas, porque en ningún lado claro. se establece que no hay que contradecir al líder, no hay ninguna verdad que hable de eso, ¿no? Exacto. Yo no estoy de acuerdo con que no haya que contradecir al líder. ¿Pero por qué? Primero porque no responde al clima de época. Hoy pretender que no se contradiga o que no se intente cuestionar la autoridad o la referencia en el liderazgo es un absurdo. O sea, es proponerse hacer algo que no va a ocurrir, porque yo considero que hay una horizontalización en la conducción, en general, en las empresas, a nivel político. Hay algunos reductos donde todavía la autoridad... Sí, esa relación, en realidad más que autoridad es relaciones de poder y sujeción. Porque la autoridad es una noción más profunda. Autoridad tiene el que la tiene. No tiene autoridad aquel a quien han colocado en una posición de poder o de posición de toma de decisiones. Eso tiene que ver más con una relación de poder y sujeción. Es decir, vos sos digamos, en un escalafón estás por abajo mío, sos dependiente mío, decido sobre vos, lo cual no hace que yo tenga autoridad o no. La autoridad tiene que ver con una construcción incluso moral. Porque la autoridad, para tener autoridad frente a otra persona, tenés que tener autoridad moral primero. Entonces, esperar que alguien que no se contradiga a la autoridad, yo creo que no va a ocurrir. Responde más quizá a un clima, para mí, ¿no? Responde más a un clima de época donde sí había una relación directa entre el hecho de ocupar espacio de poder con la autoridad, incluso con el ejercicio de la política desde otro lugar. Sí, yo creo que también tiene que ver con, a lo mejor, algo que sucede, ¿no? Muchos grupos, que implica la crítica permanente también. O sea, poder ponerle un límite a lo que, si no, de alguna manera se transformaría en algo inmovilizante, que es la crítica por la crítica misma, o una crítica permanente que impida, digamos, llevar las cosas a cualquier dirección. O sea, yo creo que, bueno, a lo mejor viene un poco... Pero la crítica siempre va a estar. Mirá, claro, pero si es inmovilizante es un problema. Porque de ahí deja de ser constructivo. Si la crítica... Pero es inmovilizante para el que la recibe. O sea... Si un grupo, por ejemplo, ¿no? Digo, un grupo de personas. O nosotros mismos, para este programa, éramos lo suficientemente críticos, no hubiéramos podido arrancar. No, porque esa es la una crítica. Cierta renuncia a... Es una crítica retroalimentada, pero siempre hay distintos roles.
Y no. O sea, obviamente que si alguien va malintencionadamente a criticar con un afán destructivo, Claro, yo creo pero que siempre va a existir. capaz que se refiere Mirá, a eso. no me acuerdo quién era el que decía una frase que está muy buena. Tendría que citarlo correctamente, pero bueno, decía que las grandes obras, creo que el peronismo es una gran obra, es un gran movimiento, las sueñan los genios locos, las sueñan los genios locos, las ejecutan los líderes natos, las critican los inútiles crónicos y las disfrutan los felices cuerdos. Siempre tenés, Qué linda frase, Muy hermano. buena. Muy siempre, buena. siempre tenés de todos. Pongan ahí en el canal de YouTube Siempre tenés, a quién pertenece. siempre tenés de todos. Sí, vamos a poner siempre hay de todas esas cuestiones y no te podés quedar empantanado. Por eso creo que la doctrina de las 20 verdades sobrevuela toda esa cuestión. Pero quiero volver al punto, porque no llegamos a decirlo, de que son peronistas y que en este contexto yo creo más acertado, más ajustado, más correcto llamarlas 20 verdades justicialistas. Nombre que también construyó. Nombre que también lo define Perón y él indistintamente habla del partido justicialista. Vicky no le gustó nada, lo que yo digo no importa. Pero, pero, No. pero creo que anclar una doctrina política a una persona que ha tenido o sea, una doctrina política que yo creo que es bastante sólida, es bastante autosuficiente, queda de cierta forma anclada a una persona que ha tenido, como todas las personas humanas, no divinas, sus contradicciones, sus renuncias, sus claudicaciones, sus traiciones, y que creo que en cierta forma tiñen de sospecha y de cuestionamiento de una manera innecesaria a algo que se resuelve quizá acomodándolo a un concepto un poco más aséptico como el de verdades justicialistas. Yo Sí. coincido. Perdón. Perdón, No, yo coincido en el nombramiento, si se quiere. Coincido que deben ser justicialistas. Concuerdo que es bastante más acertado más que nada por el contexto en el que estamos transitando, pero de todos modos lo que no coincido es en la justificación, ¿no? O sea, para mí son justicialistas por una cuestión de trascendencia en el tiempo, o sea, no murieron con Perón, trascendieron en el tiempo, trascendieron con el movimiento justicialista y llegamos acá al siglo XXI hablando de las 20 verdades. Bueno, las podríamos renombrar si quisiéramos, podríamos a partir de ahora llamar las 20 verdades justicialistas, no por renegar de quien las creó y quien las ideó, que fue Perón, porque por el contrario, más bien creo que es, o si se quiere, ¿no? Es el gran creador, no por renegar de él, pero sí por justamente, si se quiere, de alguna manera hasta condecorar, ¿no? Esto que fue una obra magnífica que trascendió en el tiempo y que llegaron hasta acá con sus cuestiones, con sus contradicciones y podríamos seguir hablando, pero bueno, han llegado hasta acá y las estamos discutiendo. No, además, la actualidad, digamos, o el paso del tiempo, como decís, Vicky, generó menemismo, generó kirchnerismo, generó cristinismo. Es decir, hubo dentro de lo que sería el movimiento justicialista nuevas expresiones con otros liderazgos, con lo cual ya genera, digamos, una cuestión, ¿no? Entonces, si ya no es lo mismo liderazgo que creación de la doctrina, porque tuvimos líderes que no crearon doctrina, fueron líderes del partido del movimiento peronista, que lideraron en un periodo de tiempo el movimiento peronista, pero que ni a lo mejor ni hicieron una actualización doctrinaria. Incluso algunos, podríamos decir, ni siquiera fueron doctrinarios. Bueno, en ese sentido, ahí lo mejor sería separar entonces el nombre, decir, bueno, vamos a hablar de doctrinas justicialistas. Así que bueno, vamos a hablar de las 20 verdades justicialistas. ¿Y ya largamos con la primera? Ya largamos con la Ya primera. lo Sí. regamos. La voy a leer yo, esperen que
que la saqué y quiero leerla de manera precisa. Dice: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Nosotros acá hicimos un breve ejercicio antes de venir, muy sencillo, nos tomó 20 segundos, que es subrayar las palabras acá principales, ¿no? Subrayamos democracia, o sea, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés del pueblo. Acá nosotros, verdadera democracia la subrayamos, subrayamos pueblo y, bueno, podríamos hablar también de interés. De interés, sin duda, pues O sea, fundamental. ¿no? Esas son un poco las palabras que resuenan de esta primera verdad. ¿Vos tenías algo preparado ahí? No. Estaba mirando bien. Yo respecto de verdadera democracia, lo primero que se me ocurre y lo primero que quisiera decir es que Perón esto lo hace, me parece, con un sentido histórico de su época, en un momento en donde se le llamaba democracia a la democracia soviética, o sea, los distintos países que se expresaban dentro de la Unión Soviética. Muchos de ellos se llamaban democráticos, se llamaba democracia, la democracia liberal burguesa más tradicional, digamos, no sé, de los partidos, por ejemplo, de Estados Unidos, y Perón va a decir no, estas no son verdaderas democracias y la nuestra sí, porque tiene otras características. Exacto. Me parece que es lo que enumera después, que tiene un solo interés y que es el interés del pueblo. No sé qué opinan al respecto. Sí, en la historia se ha puesto en cuestionamiento la vigencia y el funcionamiento y lo genuino, si se quiere, del sistema democrático en general. Algunos por decir los sistemas soviéticos o de tinte más comunista, han generado un sistema democrático de acumulación de poder en el aparato estatal, reprimiendo en algún punto el concepto de individuo y la individualidad, no el individualismo, sino la individualidad de cada persona, la capacidad de satisfacer sus propios deseos, sus necesidades, sus anhelos, sus pasiones. Eso ha quedado, digamos, es un sistema que dentro del gran espectro de la democracia redujo a la mínima expresión eso. Y después tenemos por el otro lado un sistema capitalista, salvajemente capitalista, que exacerba los anhelos de cada individuo y cae evidentemente en una lógica más individualista, cercenando la búsqueda de el bien común. ¿Puedo resumir esos dos? Porque me pareció buena. O sea, decimos que en la democracia más de carácter comunista prácticamente no hay individuo, incluso habría un solo partido, generalmente son partidos únicos. Exacto. Sí, que participan, digamos, si se quiere, del gobierno de la cosa pública. Y en el otro, en las democracias más liberales, un individuo solo que se expresa en un acto electoral y a partir de ahí termina, digamos, se termina configurando esa democracia. Sí, eso después se refleja también en las políticas, hacia dónde conducimos la nave, digamos, hacia dónde conduce la nave el dirigente y qué mira a la hora de decidir ir hacia un lugar o hacia el otro. Y bueno, creo que la síntesis de esas dos posiciones ha sido en la historia esta idea, ¿no? De esta lógica de pueblo, que no es una lógica de manada, no es una lógica de ovejas que hay que arrearlas hacia un lugar. Exacto. Como si fuesen, sino que contempla la realidad individual de cada una de las personas, pero hay una lógica de un pueblo que tiene la necesidad de satisfacer centros de imputación de interés que son comunes, como por ejemplo el bien común. Después hay que hay que completar esos casilleros, caracterizar lo que sería el bien común y bajarlo a las cuestiones concretas, pero existe un bien común y existe un bien particular. Hay que buscar la manera de compatibilizar, y la lógica del pueblo, no de la masa ni del individuo aislado, sino que el pueblo que fraternalmente convive en una nación y
y tiene sus núcleos básicos de entramado social a través de las familias, a través de los espacios culturales, a través de los distintos niveles de inserción, a través de sociedad intermedia y demás. Es decir, se logra un entrelazamiento mucho más natural y propicio para desarrollarse a nivel individual, sin que nadie se quede afuera, y ofreciéndoles alternativas a todos. Eso es lo que te No quería el decir. sálvese quien pueda. Eso es lo que te quería decir, porque estaba pensando, pueblo es bien común, claramente. Ahora, el Partido de los Trabajadores, como partido único, deja Claro. fuera a los que no son... O sea, aquí Claro. hay una clase social que está fuera, digamos, evidentemente. Digamos. Eh, O hay porque una la anulación. concepción, en realidad, digamos, Perón dice reconocer solo un hombre, que es el hombre trabajador, El hombre que trabaja. el hombre que trabaja. Ujú, sí, sí. Entonces, en ese sentido... Pero no es el hombre trabajador, digamos, porque tiene que ver mucho con la administración de los medios de producción. La otra categoría, ¿se entiende? Exacto. O sea, que acá no importa si el que trabaja de capitalista, está todo bien, está trabajando, digamos. O sea, ¿se entiende? O sea, Sí, si sí, organiza sí, los sí. factores de producción de manera capitalista, también, mientras que lo haga y lo haga eficientemente, está trabajando para Perón. Para el marxismo no, para el marxismo esa persona, digamos, un explotador. Exacto. Es el enemigo, hay El una enemigo, lógica, claro, es la el lógica enemigo. dialéctica, es a Dialéctica, quien hay que sí. derrotar, es a quien hay que vencer. Exacto. Eso. No hay un llamado de integración ecuménico donde hay lugar para todos, sino que hay gente que no va a formar parte de nuestro proyecto. Exacto. Una característica es esa, o sea, existe una clase de hombres los que trabajan, nadie puede tirarse a chanta ni explotar, ni ser, es decir, la lógica, el concepto del oligarca existe, pero en cuanto de formación de algo que debiera ser y que si se acomoda puede formar Exacto. tranquilamente parte Y del movimiento. Justamente las categorías del marxismo se construyen en torno a la idea de la lucha de clases, por ejemplo, que es algo de lo que el peronismo, si se quiere, o sea, toma una posición absolutamente distinta. Nosotros no creemos en la lucha de clases, nosotros creemos en el equilibrio entre las clases, y eso nos diferencia, y además justamente, o sea, de eso decanta el resto de todas las diferenciaciones. En la concepción que se tiene de la clase trabajadora, en la concepción que se tiene de la noción de pueblo, porque justamente, por ejemplo, el miércoles pasado, si no me equivoco, hablábamos de lo que dicen las palabras, cómo resuenan las palabras, ¿no? No es lo mismo la palabra pueblo, la palabra comunidad, que hablar de un conjunto de individuos englobados en una sociedad. Claro. O sea, pueblo, comunidad, son palabras que hacen referencia a individuos que están enraizados, que sienten en común con otros, y que ese común, justamente el sentir común, es lo que Perón trata de decir en esas 20 verdades. O sea, la palabra de pueblo y de interés, o sea, son prácticamente complementarias. Uh-huh. En un pueblo hay un interés que es común, y que por eso el gobierno debería de respetar para conformar una verdadera democracia. Miren, les quiero leer una partecita, si me permite la audiencia también, si no se aburre, de unos conceptos que están vertidos en la revista peronista, Mundo Peronista se llama la revista, editada entre 1951 y 1955, que trabaja las 20 verdades. En esta primera verdad va a tratar el concepto de pueblo, en una de ellas, y va a decir, el pueblo no es una clase social, sino una conjunción armónica de los distintos grupos de hombres y mujeres. Fíjense la palabra, conjunción armónica de los distintos grupos de hombres y mujeres de la sociedad humana. Dice, en contraparte, va a crear una contraparte, o sea, para hablar de esta verdad va a crear una contraparte que no está en la verdad que leímos, que es, dice, la oligarquía es una forma de sentir, de pensar y de actuar que utiliza las fuerzas materiales, morales y aún espirituales como instrumento de explotación del pueblo. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que en una tiene una conjunción armónica, la otra va a usar esas fuerzas para explotar al mismo pueblo. Muy bueno. Tengo ahí un par de cosas más. De esta revista muy, muy interesante. Revista muy interesante. Vamos a traer... por lo menos yo voy a traer cositas. Más material. Él quiere leer, Sí. él vino a leer. No, son cosas de lectura voy a traer. La audiencia que me perdone. Está muy Escucha, me parecía importante la cuestión de cómo
el gobierno o quien ejerce el gobierno en un sistema democrático logra interpretar cuál es el interés del pueblo, ¿no? Porque son conceptos que teóricamente son claros, como el del bien, la búsqueda del bien común, pero qué importante que es tener esa formación, primero tener la formación doctrinal que te permita reconocer la existencia de un bien común. Es decir, primero aspirar a un bien común. ¿Existe el bien común? Luego, si considero que existe, aspiro a él. Y luego, la sensibilidad de quien gobierna, de quien es elegido para llevar adelante los designios de un país, la capacidad de poder interpretarlos, ¿no? Y cómo surge también del propio pueblo la expresión de sus intereses. Porque en definitiva, el buen o mal funcionamiento de un sistema democrático depende mucho del pueblo que lo compone. Y no solamente me respondo a la pregunta que estaba haciendo, no solamente el gobernante debe tener clara la perspectiva de la búsqueda de un bien común, sino que también el pueblo tiene que tener eso. Es decir, qué importante que es generar esa conciencia de que somos parte de lo mismo y que buscamos la prosperidad de manera conjunta y que no nos podemos salvar solos. Y ahí aparece, a mi manera de ver, una dimensión también que tiene que ver con el momento y con el clima de época que estamos viviendo, de una fuerte crisis moral a nivel humano, a nivel individuos también, no solamente a nivel político, que sería el punto fácil, ¿no? O sea, Occidente. No somos ajenos a que estamos viviendo en una realidad bastante onírica a nivel político, en Occidente en general, con un fuertísimo viraje hacia la derecha y escuchando un montón de cosas que parecía que no se iban a escuchar. Pero cómo eso en definitiva termina siendo fruto de una suerte de crisis moral a nivel global, ¿no? No sé si lo comparten eso. Sí, creo que sí. O sea, hacía algunos días atrás habíamos hablado, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces el pueblo y lo que expresa el pueblo puede ser o es la traducción del gobierno y de los conductores políticos que ejercen el poder. Es decir, entendiendo que vivimos en democracia, hay muchos de los conductores políticos que hoy quizás criticamos que han llegado donde están a partir del voto popular. Lo cual no hago referencia a que parte de ese error, si se quiere, haya sido 100% del voto popular, porque justamente el peronismo, ¿no?, ha asentado esa cuestión de que el pueblo nunca se equivoca. Pero sí considero que puede ser de alguna manera la traducción de la crisis que está viviendo en términos morales el pueblo. En general, la comunidad está sufriendo una crisis porque no se ve y no se siente representado por sus pares, que eso es, creo que, una de las peores experiencias que puede pasar el ser humano, que no te sientas reconocido por quien tenés al lado, que es tu par, que es tu hermano, que es tu compatriota. Yo tengo, la verdad, tantas cosas para decir respecto de esto. No quiero abrir un mundo, digamos, pero para hablar de esta, no sé, si se quiere, decadencia, crítica respecto de los valores de la humanidad, tenemos mucha arista para darle. Hay una que tiene que ver con, podríamos decir, o por lo menos la que quiero rescatar ahora, de la más importante, con cierta disputa anti-religiosa, pero no en el sentido de una religión en particular, sino anti cualquier sentido de trascendencia, porque la principal herramienta, o los principales difusores, mejor dicho, que están llevando adelante esa batalla, les importa o tienen un solo Dios, que es el dinero y lo material. Exacto. Y todo lo demás no importa. O sea, entonces, si la única importancia que hay, si lo único que va a definir el sistema tiene que ver con la acumulación de riqueza, y bueno, hay que anular otra forma, digamos, si se quiere, de recompensa, otra filosofía de vida que tengan que ver con
con otra cosa, digamos. Otro sistema de valores. Yo creo que eso está en disputa desde hace, podríamos decir, no sé, 4 siglos capaz. Una disputa para mí muy, muy grande. No sé, Ángel Fareta, por ejemplo, dice que incluso Occidente vive una disputa desde la reforma de Lutero, una disputa hacia el interior de Occidente en el cual, digamos, se están criticando los valores cristianos o católicos, ya hay una disputa ahí, y que bueno, y nosotros no somos más que, o hay una continuidad todavía de esa misma disputa en Occidente, y que por eso estamos atravesando este momento. Dicho eso, no sé, obviamente este espacio creo que nace producto de volver a poner en lugar, tratar de ordenar de alguna manera, saber que existen cosas que son trascendentes, saber que existe verdades, saber que hay cosas que hay que tenerlas, digamos, manejarlas, que son imprescindibles. Son imprescindibles y bueno, y tratar de combatir un poco y que el tiempo y que el tiempo ha demostrado que hay determinados valores que son imprescindibles. Son imprescindibles porque sin ellos llegamos a donde estamos ahora. Claro. Una crisis generalizada. Entonces, no hemos podido prescindir. Hemos intentado y no hemos podido prescindir. El momento político de la actualidad se explica principalmente por una falta de doctrina del gobierno de Alberto Fernández, que supuestamente era un gobierno peronista, y fue un desastre en términos doctrinarios. Sí, eso acá, pero la crisis de la cual hablamos es global. Es occidental. Es más grande. Sí, no sé si global, occidental. Occidental por lo menos, sí. No Después. puedo decir tanto más. Yo creo que... No sé los chinos, ¿viste? No los conozco. No. Se conoce poco. Hay que mirar para no, digamos, sí, para no, si se quiere caer en determinadas cuestiones más minuciosas que no van al punto, porque, o sí, habría que ver, porque lo que justamente vamos a discutir es esta cuestión de verdadera democracia, de pueblo, del interés del pueblo que nos propone Perón. Creo que el proceso de globalización tiene muchísimo que ver, ha equiparado, si se quiere, ha puesto en condición de igualdad los intereses de los seres humanos de todo el planeta. Ha aspirado a eso. O sea... ¿Cómo sería? Y es justamente lo que ha intentado si se quiere, posguerra fría, ¿no? Y el nuevo sistema que se traza, que automáticamente después de la Guerra Fría es unipolar, porque es Estados Unidos quien toma la hegemonía. Después, si se quiere, comienza a haber una diseminación del poder. Ha llevado a eso, ha llevado a una equidad de los intereses de los seres humanos. No, o sea, ya no hay una búsqueda, si se quiere, trascendental, sino que todo se ha reducido a lo inmediato, a lo material. Es como lo comunicabas antes, ¿no? O sea, todo ha pasado por el centro, ¿no? de lo que tiene que ver con la acumulación material. Y creo que eso es sin dudas una problemática como mínimo de Occidente, pero creo que lo podríamos llevar a otras delimitaciones también. Sí, yo creo que esa búsqueda de unificar las necesidades a satisfacer a nivel global o a nivel de por lo menos vamos a centralizarlo en un sector que más o menos comparte cierto origen, sobre todo étnico, cultural. Es decir, es eso por un lado, es decir, poner la zanahoria en un lugar, es decir, esto es lo que vos necesitas para ser feliz. Y después correr o vaciar de contenido lo que para nosotros descubrimos o hemos conversado acá que es esencial, que es esa lógica de un sentido de trascendencia. Occidente, yo creo que la crisis moral que atraviesa tiene que ver en lo más profundo, en el hondón, digamos, de la búsqueda, de buceando en la situación, la pérdida del sentido de trascendencia. Y la lógica de la inmanencia, la lógica de que todo empieza y termina acá, y eso es lo que lleva a la inmediatez, a la voracidad por enriquecerse, a entender que, claro, que la felicidad únicamente está en la prosperidad económica, y que, claro, si
si la felicidad se mide en términos de prosperidad económica, no hay un camino, sino la definición de un camino para llegar a la prosperidad económica está validado a través de cualquier cuestión, a través de cualquier mecanismo. Es meramente técnico. Es una cuestión meramente técnica, aunque hereditaria. Uh-huh. Entonces, eso genera un vacío de contenido. Y genera a cualquier debate de ideas o cualquier puesta sobre la mesa de discusión respecto de la lógica de trascendencia, de hacia dónde vamos, qué somos, qué queremos para nosotros, dónde está la búsqueda de la felicidad, cuál es la verdad, nos proponemos buscar la verdad. Cualquier discusión de esa es totalmente estéril, porque eso no te conduce para nada a la riqueza. Es decir, no hay nada más empobrecedor que este programa, por ejemplo. O sea, de acá vamos a salir totalmente, en términos económicos, patrimoniales, vamos a salir empobrecidos. En términos espirituales, de acercamiento a la verdad y de intentar descular cuál es el camino que nos va a llevar a un sendero hacia la trascendencia, bueno, ahí vamos a salir sumamente enriquecidos. Pero... entonces, la discusión, el debate de ideas, que lo planteábamos antes como algo que es casi mala palabra, decía Vicky, o sea, debatir ideas por temor al lavado de cerebro, que esa es no sé si usaste esa expresión, pero algo así fue. Claro, el temor al lavado de cerebros, digamos, frente al temor al lavado de cerebros hay una solución clarísima que te propone el materialismo. Hay que vaciar el cerebro. Claro, sí. Directamente No vaciémoslo, olvídate, ahí no va a tener ningún problema. Vacía el cerebro. Ahí no va a ser instrumento de nadie. Olvídate que no te va a tener manipular nada. nadie. Exacto. No te va a manipular nadie en particular, pero digamos, te va a manipular cualquier cosa. No, va a llenar eso solamente con consumo, con cosas, con materiales, con materialismo. No, lo que pasa es que ahí está el tema. Para mí el cerebro no se puede rellenar. O sea, el cerebro te sirve solamente para pensar. Si lo tenés vacío, en definitiva lo que va a terminar siendo es literalmente una marioneta. O sea, te van a llevar, te vas a tener una cabeza, vas a tener un cráneo. Es decir, la cabeza la vas a tener colocada sobre los hombros. Te puede poner llegar a una gorra Gucci, Off-White, y no te va a servir para más nada. Yo quiero decir algo también que tiene que ver un poco con... o sea, si podemos estar medio seguros de que Occidente de mínima esta crisis la tiene. Sin duda. Y si la tiene, mucho tiene que ver el capitalismo, su origen y su disputa con la religión. Porque para el capitalismo, criticar algunas cosas de la religión, primero su autoridad política, luego su autoridad moral, que tenga que ver con la acumulación de la riqueza, que tenga que ver con la usura, el crédito, etcétera. O sea, la religión en algún punto, la religión católica o cristiana, en algún punto, en el capitalismo significa límites. Y un capitalismo sin límites naturalmente la enfrenta y la enfrentó. Entonces, yo veo que ahí hay algo también como para pensar de por qué el liberalismo, digamos, si está ganando. Quiero decir una cosa que leí la otra vez. Decilo, no te sientas limitado. Por eso, voy a decir algo medio largo, pero espéreme, audiencia, espéreme. En la caída del Imperio Romano. Ah, mierda, te fuiste lejos. Por eso, dije que iba a decir una barbaridad. 1325. No, Por eso pedía perdón. Del Imperio Romano de Occidente. Ah, Bien, muchas gracias. Ah, claro, muy bien, gracias. Y es 1453, la de Oriente. Podríamos decir que la caída del Imperio Romano, o una de las crisis que lo llevó tuvo dos. Bueno, una la explica Perón incluso en la comunidad organizada, digamos, el aporte del cristianismo a terminar la esclavitud. Pero hay otra que lo dice, creo que si no me recuerdo lo dice Marx, que es la expansión territorial del Imperio Romano significaba mantener un ejército con la promesa de entregarles tierras. El territorio nuevo conquistado, a ese ejército se le pagaba con tierra. Cuando se llegó más o menos a unos límites de frontera, donde ya estaban los desiertos de África, los desiertos de Asia, etcétera, ya no había más frontera a la cual acceder, ese sistema colapsa y se cae. Es decir, en su máxima expansión, el sistema se cayó. Yo creo que con el liberalismo pasa algo similar. Es el momento en donde culturalmente más triunfó la idea liberal y en donde más podemos hablar de una crisis espiritual que tal vez lo lleve a la derrota total. Esto es lo que quería decir, la anécdota. el mensaje digamos. esperanzador. Ese es mi mensaje esperanzador. Occidente muriendo por su propio
Yo igual veo... Por su propia Todas grandeza. las sociedades contienen el germen de su destrucción. Eso. Dijo Marx. ¿Quién es ese dijo? Marx. Bueno, capaz que lo saqué de ahí. Al final son unos zurdos. Al tontos, final. pero- Lo que pasa es que en la facultad te Mirá, enseñan eso, boludo. ¿Qué? Yo... ¿Vos qué facultad fuiste? a la UNR. Ah, muy bien. Yo veo una luz en este diagnóstico cruento y nefasto que estamos describiendo. La verdad va a triunfar, muchachos. Yo no estoy preocupado, la verdad, porque lo tenemos adentro y porque por más que lo discutamos, construyamos una realidad, las personas, ya la definición de la palabra persona, personar, es decir, resonar más allá de uno mismo, la realidad incontrastable de la existencia de una dimensión espiritual de las personas, con sus notas distintivas. El apetito de trascendencia está inserto en el espíritu, no lo podemos cuestionar. O sea, cualquier persona en algún momento de su vida, sentado así mirando el celular en el inodoro de su casa, se pregunta hacia dónde voy. En algún momento te lo planteás. Qué Sí, buena no. imagen. Sí. Es que en algún momento tenés... Y es que debe ser la más recurrente, cuando más te lo preguntas. Sí, es un momento de, Scroll en TikTok. es un momento de intimidad y de vulnerabilidad total. Y en ese momento vos te preguntás por las cuestiones más profundas de la existencia. Y la capacidad de reflexión, que únicamente la tenemos los seres humanos, es decir, volver sobre nuestros propios actos, recapacitar sobre ellos, proponer, mejorar, eso está dentro nuestro. Y aunque la cultura o la moda o las estructuras de pensamiento y de condicionamiento del actuar de las personas intente imponer algo, lo podrá hacer durante un tiempo y de una manera limitada. Pero yo estoy observando en un montón de movimientos, incluso que proceden, hablamos de una cuestión, de una crisis a nivel religioso, vienen de otro lado, no vienen del palo de la religión, viene del hombre. Viene del hombre, porque el hombre, digamos, la religión está puesta al servicio del hombre, y el hombre sin religión la vuelve a armar si es necesario, pero esa aspiración... Está en la naturaleza del hombre. Exactamente, porque tiene que ver con la definición de persona. Somos una unidad sustancial de naturaleza racional, así lo define Boerio, y recoge esa definición Santo Tomás de Aquino. Hay cuerpo y hay alma. Y satisfacer las necesidades del cuerpo en algún momento el alma te va a pedir. Y cito para cerrar a Abel Pintos, el cuerpo pide, el alma es libre. El alma es libre y el alma en algún momento va a encontrar los caminos para buscar la trascendencia a la cual está llamada. Nada más, perdón. Y Bueno, no, dale, Vicky. no, que vinculado a esto, ¿no? De la necesidad del hombre de descubrir la verdad, ¿no? Esto lo plasma muy bien Platón en la alegoría de la caverna. O sea, aquel hombre que no logre llegar a la verdad, que no logre obtener y descubrir la verdad, no será otra cosa más que esclavo. Y estará encadenado, observando sombras que no son reales. Así que, o sea, es un debate que viene largo y tendido desde hace muchísimo, o sea, desde que el hombre es hombre, si se quiere, y que yo también, al igual que Agustín, veo una luz al final del túnel, que como siempre será cíclico y no va a ser una No como siempre. En algún momento se termina. Así pienso yo. Porque él quiere en la eternidad. En algún momento el tiempo... Perdón, no te hice interrumpir. No. No, el tiempo tiene su Su finitud. claro, el tiempo es finito. Luego viene la eternidad, pero los ciclos, a mi manera de verlo, no es un bucle en el cual siempre estamos yendo y volviendo al mismo lugar. El tiempo... No, pero en términos de los tiempos de la humanidad... Sí. En un análisis meramente inmanente humano, sí. Pueden haber ciclos, a eso sí. iba exactamente. Pero como estábamos No en en la la vida gran- finita nuestra como seres humanos atravesando este plano, sino que en términos de digamos, Sí, mucho sí, más amplios, en términos de la historia de la humanidad.
Es decir, quizás no nosotros, pero los que vendrán seguirán discutiendo la cuestión de descubrir la verdad. Y probablemente nosotros en algún momento experimentemos la idea y el sentimiento de creer que hemos dilucidado alguna verdad, pero eso no directamente no se vincula con el hecho de que quienes vendrán, vivirán con la verdad que nosotros descubrimos. Claro. Perón escribió 20 verdades y nosotros no estamos viviendo, sintiendo y experimentando que han sido 20 verdades por nosotros ya dilucidadas y bueno, es muy interesante el debate. Y Bueno. además, otra cuestión que nos habíamos olvidado, que ya habíamos estado charlando, ¿no? Es que no hace mucho tiempo en nuestro país hubo si se quiere, un acuerdo de lo que era el interés común y digamos que ese interés común debía ser alcanzado a través de la democracia. No sé si saben a qué frase hago referencia. Exacto. Sí, lo discutimos. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Sí. Sí, antes del programa de hoy, este programa fue discutido fuera del aire. Charlado. Pero sí, apareció. Salió, sí. Apareció eso. Casi nos olvidamos. Y estoy totalmente en desacuerdo. En realidad, no es que esté en desacuerdo, uno entiende a qué apunta esa expresión. Sí, en primer lugar el contexto. Claro, si uno le da contexto entiende a qué se refiere. Luego la absolutización de un sistema de gobierno como la vía única para resolver los problemas, y bueno, evidentemente no ha funcionado de esa manera, ¿no? Si tenemos más de 40 años de democracia y hay otras democracias que tienen mucho más, y evidentemente los problemas no se resuelven solo con democracia. Me parece que falta, primero que los problemas o determinados problemas nos van a acompañar siempre. Yo por lo menos no creo en la panacea terrenal. Yo no creo que ningún tipo de sistema político, económico o de la índole que fuera va a venir a erradicar los problemas y plantear un escenario de felicidad eterna en la Tierra. Eso no existe. Incluso tiene una contradicción con nuestra verdad, la verdad que acabamos de leer hoy, porque en la verdad leída, en la primera verdad, la democracia es, una herramienta, no una es herramienta al servicio, exactamente. una herramienta puesta al Eso servicio del quería interés del decir. pueblo. No es una herramienta puesta al servicio del interés del pueblo. O sea, es condicionada, digamos, no es un fin en sí mismo. Exacto. En cambio, para es la un frase medio. de Ramón Alfonsín, claro, o sea, con la democracia alcanza porque se instrumentaliza automáticamente. Y en este caso no, en este caso, digamos, es verdadera democracia en tanto y en cuanto, o sea, condicionada a que persiga el interés del pueblo. Exacto. Sí, en lo que sí podríamos coincidir es que, si se quiere, los objetivos que plantea la frase, comer, educar, curar, sí podrían estar vinculadas al interés común. Sí. Sin duda. Sí, pero no. Sí, en ese sentido sí, no a que se satisfagan únicamente por tener en vigencia un sistema Exacto, democrático. no en el método. Claro, no. Exactamente. No en la totalidad del método. Aparte de la realidad, está más que claro que no se está cumpliendo. Bueno, esto es Factos, esto fue Factos, nuestro primer programa, estamos muy contentos de que estén atrás, allá en YouTube, le agradecemos los comentarios. Hay que suscribirse y darle like. Hay que suscribirse y siempre hay darle que like. Suscríbanse y darle denle like. Y compartir, Y por compartir sobre todo. y comentar. Obviamente, Para que todo comentar. seamos muchos más discutiendo y disputando el sentido actual que se le está dando a la verdad, y para que seamos muchos más con intenciones de descubrir la verdad en conjunto. esperamos que este ejercicio que nosotros estamos haciendo les sirva a ustedes para acompañarnos en esta reflexión. Los invitamos a participar y los invitamos también a que nos hagan algunas críticas metodológicas, porque nosotros hemos definido como producción que hace el programa, principalmente decidir no tener una hoja de ruta que sea, digamos, tan rígida, sino por el contrario, charlar y conversar entre nosotros. Con lo cual, si eso está generando alguna complejidad a la hora, digamos, de expresar nuestras ideas, si gusta el formato, si no, recibimos críticas, las valoraremos positivamente En el futuro. y sí, probablemente las tengamos en cuenta. Y nada, y invitarlos a todos también, digamos, a hacer y participar de este programa
de manera colectiva. Así que por mi parte ya despedirme y agradecerles a todos por habernos escuchado. Saludo grande y hasta la próxima. Saludo. Saludos, chao, chao.